Días para todos. Hoy vamos a revisar un tema bien interesante que aplica mucho para ustedes, que es tener muy en cuenta la vía lagrimal y vamos a hacer la revisión posteriormente a cómo la aplican ustedes cuando están ante un trauma de la vía lagrimal, lo importante que es conocer lo de la vía lagrimal. Entonces, siga adelante, Alejandro, y bienvenido a nuestra rotación de oculoplástica. Listo, profe, muchas gracias. Como mencionaba el doctor Quintero, entonces en la mañana de hoy vamos a hacer la revisión de la anatomía de la vía lagrimal y cuál es la aplicación de esta anatomía sobre pues, los casos de trauma a los cuales vamos a enfrentarnos. Entonces, para comenzar, pues el sistema lagrimal corresponde con una serie de estructuras que van a estar distribuidas entre la órbita y pues también la cara, las cuales van a estar orientadas o destinadas a la producción y secreción de la lágrima, su distribución pues, sobre la superficie ocular y finalmente la evacuación o eliminación de esa lágrima a través del sistema de drenaje en dirección ya hacia la nariz. Entonces, como parte inicial, debemos conocer la fisiología de la película lagrimal, cuya función va a estar dada pues, en torno a la lubricación del ojo. Y esa película lagrimal, a su vez, pues, va a estar compuesta por diferentes elementos. Entonces, como tal, tenemos tres grandes pilares que van a ser una capa mucosa, que es la que está más en relación con el tejido pues, del epitelio corneal y el epitelio de la conjuntiva, la cual va a tener pues una producción esencialmente conjuntival, una capa acuosa que como vemos es la que tiene el volumen más amplio, la cual va a estar formada pues por una contribución directamente de la glándula lagrimal, y una capa lipídica que es la porción más delgada y que está más en relación con la parte más externa de la película, la cual va a tener una producción esencialmente palpebral a través de las glándulas sebáceas que están ubicadas ahí. Y pues esta película lagrimal va a estar distribuida sobre la superficie mediante el parpadeo, y a partir de aquí es que hablamos de un concepto que vamos a desarrollar un poco más adelante, que es el de la bomba lagrimal, la cual conduce pues toda esa lágrima hacia el sistema de drenaje. Entonces, continuando un poco sobre esa producción lagrimal y de cada uno de sus componentes, digamos ese componente mucoso, que es el que les mencionaba, que está más en relación con la superficie ocular, va a ser producido a nivel del epitelio conjuntival por esas células que vemos aquí en la foto de la izquierda, que son células caliciformes, las cuales producen pues, directamente mucina, y esta mucina y en general pues el moco que va a ser parte de la película lagrimal va a tener aparte un contenido proteico importante y de electrolitos. Y pues digamos en cuanto a su dimensión es de más o menos 0,2 o 0,5 micras. Continuamos con la capa acuosa, que es esa capa más de mayor volumen, que es de más o menos 7 micras, y esta va a tener una participación pues, de la glándula lagrimal principal, que vamos a ver con más profundidad ahorita, pero también unas lágrimas accesorias que son, pues están en relación con el fondo de saco o el fornix, que son las glándulas de Krauss, o en proximidad de la placa tarsal, que son las glándulas accesorias de Wolfram. Y por último, tenemos pues ya todo el tema de la producción lipídica a través de glándulas sebáceas, que tenemos como principales sobre el plato tarsal las glándulas de Meibomio, y pues como glándulas accesorias que están en relación con los folículos pilosos, las glándulas de Saiz. Y pues digamos la función ya de esta última capa, que es la lipídica, va a ser la generación de una barrera hidrófoba que permita reducir el grado de evaporación de ese componente acuoso que les mencionaba previamente, y esta pues va a ser la capa más delgada con más o menos 0,1 micras de grosor. Ya entrando en la anatomía de ese sistema productor, que va a estar dado principalmente por esa glándula lagrimal, pues debemos conocer la localización respecto pues a su referencia ósea principal, que es pues con el techo de la órbita, donde esa glándula lagrimal principal va a estar alojada sobre la porción superotemporal del techo de la órbita, y pues a partir de aquí vamos a desarrollar las otras relaciones que tiene esta glándula. Entonces, macroscópicamente, la glándula lagrimal es una estructura con más o menos 20 por 12 por 5 milímetros. Desde el punto de vista funcional, es una glándula exocrina, e histológicamente vamos a distinguir pues, dos tipos principales de células. Unas células que están en relación con un lumen de la unidad funcional, que son células acinares, que como vemos tienen una apariencia cúbica, y alrededor de estas vamos a encontrar distribuidas estas células con apariencia eosinofílica, que son células mioepiteliales, las cuales tienen pues como función o como característica más bien, pues la presencia de distintos tipos de gránulos, como son los gránulos de simógeno, gránulos de lisozima,
de lactoferrina e inmunoglobulina A. Volviendo entonces a esas referencias anatómicas que les mencionaba al principio, la glándula lagrimal, pues digamos en su porción o en su localización respecto a al techo de la órbita, podemos dividirla además en dos lóbulos o en dos porciones, que sería un lóbulo orbitario y un lóbulo palpebral, cuya división pues, va a estar determinada por el ala lateral del tendón del músculo elevador del párpado. Y pues digamos como estructura podemos determinar que esa glándula lagrimal va a estar más o menos a unos 5 milímetros del extremo superior de la placa tarsal del párpado superior. Esa glándula lagrimal, entonces, pues, digamos, a partir de su estructura histológica que veíamos al principio, va a formar una serie de dúctulos o ductos que van a discurrir, pues, digamos, hacia la porción temporal del fornix superior para el drenaje de esa lágrima, de esa secreción serosa. Y pues digamos es muy importante tener en cuenta que ese sistema de ductos va a partir desde el lóbulo orbitario y atraviesa el lóbulo palpebral, lo cual es importante ya que cualquier intervención, daño o resección que se haga sobre este lóbulo palpebral pues, va a tener implicaciones al interrumpir ese drenaje que se da hacia pues, ya la conjuntiva. Y adicionalmente, pues podemos encontrar que hay otras relaciones anatómicas, entonces vamos a ver que anteriormente esa glándula lagrimal va a estar en relación con el septo orbitario, pero digamos, si vemos en este corte coronal, digamos, medialmente va a estar en relación pues con el músculo elevador del párpado, que como les mencionaba, va a ser esa división de los lóbulos de la glándula, y lateralmente nos vamos a encontrar, o inferolateralmente nos vamos a encontrar con el músculo recto lateral. Y ya en la parte posterior, pues al igual que el resto de estructuras de la órbita, pues va a estar contenida en medio de esa grasa orbitaria. En cuanto a la irrigación, pues digamos la irrigación de la glándula lagrimal va a estar dada principalmente por una rama de la arteria oftálmica, que es la arteria lagrimal, la cual además va a dar unas ramas también palpebrales laterales y pues va a dar unas ramas que ya se vuelven como hacia las estructuras de la bóveda craneana, que es la arteria meningia recurrente. Y pues digamos, hay que tener en cuenta que igual hay participación de otras vías o pues de otras estructuras vasculares que vamos a revisar acá. Entonces, eh, otra de las arterias que también brinda un importante aporte sanguíneo para la glándula lagrimal es la arteria infraorbitaria, que pues viene acá como una rama de la arteria maxilar que proviene pues a su vez de la carótida externa. Sin embargo, pues no podemos ignorar, digamos, otros tipos de aportes sobre la vía lagrimal que vienen dados por pues, ramas de la arteria facial, que si recordamos viene pues aquí a partir del borde del ángulo de la mandíbula, y digamos llegando hacia las estructuras de los huesos nasales, pasando lateral, posterior y luego superiormente respecto a los huesos propios de la nariz, se va a convertir en la arteria angular que va a dar pues un punto de referencia, ya que es la encargada de la irrigación del saco lagrimal. Y a su vez también pues, reconocer el sistema de irrigación del párpado, pues digamos que va a tener como dos grandes sistemas, un sistema proveniente de la arteria facial y un sistema proveniente pues, de toda esa irrigación orbitaria, los cuales finalmente se van a anastomosar y pues digamos acá tener en cuenta esa estructura pues que es la arcada de la arteria marginal, perdón, la arcada arterial marginal, la cual pues va a estar ubicada más o menos unos 3 milímetros respecto al borde libre del párpado, pues digamos que va a tener todo ese aporte sanguíneo sobre pues, las estructuras del párpado, incluido pues el músculo de Müller y las demás estructuras pues, tarsales que también van a ser importantes en cuanto al abordaje que vamos a realizar desde el punto de vista quirúrgico. Y pues aquí lo mencionó pues así por encima, el drenaje venoso sigue más o menos la misma disposición. En cuanto pues a la glándula lagrimal, pues va a tener más o menos como ese mismo recorrido, pero pues va a drenar a través de la vena oftálmica superior, que si recordamos sale a través de la fisura orbitaria superior. Bueno, entonces continuando con la inervación, esa glándula lagrimal va a tener tres grandes componentes. Un componente parasimpático que va a estar dado pues, a partir de ramas del nervio facial por sus fibras preganglionares. Entonces, esas fibras preganglionares salen desde el nervio facial
y van a ir a través del nervio petroso mayor hacia una estructura pues importante que es el ganglio pterigopalatino. A partir de aquí, entonces, salen las fibras postganglionares que van a tomar dos caminos grandes, que son a través del nervio cigomático y a través del nervio cigomático temporal. Y digamos, desde aquí también pues, existen unas fibras que son las de mayor interés, que van a discurrir hacia el ramo B1 o el nervio oftálmico, que finalmente pues, van a terminar en el nervio lagrimal, que es una de las ramas de esta división, que son las que inervan directamente la glándula lagrimal. Entonces, hablando de esas fibras parasimpáticas, estas van a ser pues, esencialmente las de carácter secretomotor. Continuando entonces con la inervación simpática, esta parte del ganglio cervical superior, esas fibras preganglionares van a irse hacia el plexo carotidio interno y desde ahí, pues a través del nervio petroso profundo, siguen el mismo camino hacia ese ganglio pterigopalatino. Y ahí van a tener exactamente el mismo recorrido que las fibras parasimpáticas para inervar finalmente a través del nervio lagrimal esa glándula lagrimal. Y pues un componente sensitivo que ya está dado pues directamente por esa inervación directa que tiene sobre el trigémino a través del ramo lagrimal del nervio oftálmico. Aquí pues es importante, toda esta inervación es la que explica ese reflejo, pues ese arco reflejo de la lagrimación cuando hay estimulación sobre la superficie ocular, pues digamos se estimula ese nervio trigémino a través del ramo B1 y esto lo que va a hacer es una activación pues, del núcleo salivatorio superior en el tallo y que finalmente pues estimula todas esas vías de las que hemos venido hablando. Ya entrando en el sistema de drenaje lagrimal, pues digamos empezamos con unas estructuras anexas que juegan papel dentro de esa motilidad o dentro de ese sistema de bombeo lagrimal, que son pues la carúncula y el pliegue semilunar. La carúncula pues es esta estructura ovoide que encontramos hacia el tercio medio o hacia el canto medial, la cual pues es una estructura formada básicamente por piel modificada que, digamos, comparte las características ya que tiene pues, presencia de glándulas sebáceas y también de cabello no pigmentado y además tiene una estructura contráctil ya que hay fibras de músculo liso. Y esto es importante puesto que hace parte de una estructura más grande, un grupo más grande de estructuras que es la fascia cápsulo-palpebral, donde pues están incluidos los retractores del párpado inferior y el recto medio. Y digamos, esas fibras que les mencionaba de músculo liso, mediante su contracción posteromedial e inferior, lo que hacen es que tienen el potencial para aumentar el poder de succión a nivel del punto lagrimal, que es como el punto de entrada de ese sistema de drenaje. Y el pliegue semilunar, pues ya es un pliegue de conjuntiva vulvar que está ligeramente por debajo y temporalmente respecto a esa carúncula. Y digamos, pues su importancia realmente es muy similar, también por ese tejido contráctil y este pues se ha considerado más es como un vestigio de un tercer párpado que tienen muchos de los animales. Ya entrando entonces propiamente en ese sistema de drenaje, comenzamos con los puntos y las papilas lagrimales. Aquí en esta imagen de la izquierda es simplemente para ilustrar que a simple vista esos puntos no son visibles. Para poderlos evaluar requerimos traccionar ligeramente el párpado, tanto inferior o superior, ya que estos van a estar más en contacto con el lago lagrimal. Y pues digamos estos puntos lagrimales tienen una elevación que ya corresponde pues con la papila lagrimal. Esos puntos, pues digamos, tienen unas relaciones respecto al canto medial. El punto lagrimal inferior va a estar más o menos a 6,5 milímetros, mientras que el superior va a estar más o menos a 6 milímetros respecto a ese canto medial. Y el diámetro del punto va a ser de más o menos 0,3 milímetros. Hay que tener en cuenta también pues que ese punto lagrimal inferior va a estar más en relación con el limbo esclerocorneal y eso es porque este punto va a estar y como tal la papila va a estar apoyado sobre el seno maxilar y digamos a lo largo del desarrollo y el crecimiento de los huesos de la cara pues digamos va a haber un crecimiento más pronunciado de este hueso, lo cual favorece que este punto lagrimal inferior esté más levantado. Entonces ya continuamos con el resto de la estructura del sistema de drenaje. Continuamos con los canalículos, que son estas estructuras alargadas que van a tener a su vez también dos porciones. Una porción vertical que tiene una pendiente mucho más pronunciada y una porción horizontal que va a ser una pendiente mucho más aplanada.
Digamos, en cuanto a las dimensiones, esa porción vertical va a ser de más o menos unos 2 milímetros y la porción horizontal va a ser de aproximadamente 8 milímetros. Y pues digamos, esta internamente tiene un diámetro que suele ser más bien estrecho, que va entre los 1 y los 2 milímetros hasta que se fusiona aquí a nivel del canalículo común. Hablando de ese canalículo común, es importante tener en cuenta, en la mayoría de los pacientes, de los individuos, va a existir el canalículo, más o menos en el 90% de los casos, pero en ese 10% restante, estos canalículos pueden llegar al saco lagrimal de forma independiente. Eh, digamos desde el punto de vista histológico, estos canalículos tienen presencia también de células caliciformes y ocasionalmente presentan cilios, pero digamos esas células caliciformes ya no van a estar encargadas de la producción de mucina y pues digamos podemos hacer también la distinción de una sustancia propia en el tejido de estos canalículos, los cuales tienen unas fibras de colágeno importantes y también fibras elásticas que favorecen pues todo ese movimiento de la película lagrimal a su interior. Ya entonces continuamos este canalículo común, perdón, otra parte importante pues, de esas estructuras es la proporción del drenaje de la lágrima que recibe cada uno. La mayoría pues, va a estar dada a través del canalículo inferior, pues, del punto y canalículo inferior, entre el 80 y el 90%, y una menor proporción, entre el 10 y el 20%, va a estar dada por el canalículo y el punto pues, superiores. Entonces ya luego llegamos a esta estructura que es el canalículo común y ahí ya vamos a entrar a una porción mucho más dilatada que es el saco lagrimal. Ese saco lagrimal va a tener como tal dos porciones, un fondo y un cuerpo. Y pues digamos el cuerpo es la más amplia que es de más o menos 10 milímetros y el saco, el fondo del saco va a ser de más o menos entre 3 y 5 milímetros. Y ese saco lagrimal se continúa pues con una porción más estrecha que es el conducto nasolagrimal, la cual va a estar en relación pues con un conducto óseo y pues hablando propiamente del sistema de drenaje pues hablamos de una porción membranosa donde la porción intraósea que está pues dada directamente con ese conducto va a ser de aproximadamente 12 milímetros y una porción meatal que es la que ya está en contacto con el meato pues nasal inferior va a ser de aproximadamente 5 milímetros. Entonces aquí vemos con mayor profundidad todas estas estructuras que les he ido mencionando y aquí aparecen también importantes unos sistemas que regulan pues también como ese flujo que es los sistemas valvulares. De importancia vamos a hablar de dos, pero igual vamos a mencionar las tres. Empezamos con la válvula de Rosenmüller, que va a estar ubicada pues entre la unión del canalículo común y con pues el saco lagrimal. Esta lo que va a evitar es, digamos, el reflujo de esas lágrimas desde el saco lagrimal hacia el ojo. Y, pues, digamos, lo que se ha encontrado en los estudios morfológicos es que no se trata de una válvula real, sino de que hay una angulación la cual evita que se dé ese reflujo. Y, pues, digamos, volviendo ya sobre el saco lagrimal, pues, esta es una estructura, como les mencionaba, es un poco más grande respecto a lo que estábamos viendo al momento de hablar de los canalículos, en su estado basal normalmente está semicolapsado y va a tener más o menos 2 milímetros de ancho. Eh, Desde el punto de vista histológico, este saco lagrimal tiene dos grandes componentes principales, un componente columnar que es superficial y un componente plano profundo, y la pared lo que se ha encontrado es que tiene una apariencia pues similar a un tejido glandular, pero pues que tiene ya más es su función netamente sobre el drenaje. Y este conducto nasolagrimal, como les mencionaba, pues ya es un estrechamiento, ese estrechamiento más marcado que logra distinguir pues el saco del conducto, es la que se denomina válvula de Krauss, la cual no tiene pues realmente algún efecto o alguna función particular, sino que pues lo que se ha encontrado es que deja una impresión ósea sobre pues ese conducto nasolagrimal óseo, entonces por eso se ha determinado como una válvula. Y pues digamos, ya hablando de ese conducto nasolagrimal, como les mencionaba, es ya donde se dirige toda esa lágrima hacia el cornete del meato nasal inferior para su drenaje, pues ya hay la dilución de la lágrima. Y aquí encontramos la última estructura valvular, que es la válvula de Hasner, la cual regula pues el paso de la lágrima ya hacia el cornete inferior. Volviendo un poco sobre el saco lagrimal, este es el que va a tener como una de las relaciones sociales más importantes, ya que este va a estar contenido sobre esta estructura que es la fosa del saco lagrimal.
Esta va a estar pues ubicada a nivel de la pared media de la órbita y va a tener participación de dos huesos, el hueso lagrimal propiamente y el hueso maxilar pues a través de su proceso frontal. Y pues va a estar atravesado por esta sutura pues maxilolagrimal que dependiendo de qué tan posteriormente esté dispuesta, pues podemos hablar de una mayor participación del hueso lagrimal respecto del hueso maxilar respecto al hueso lagrimal. ¿Y eso qué implicación tiene? Pues el hueso maxilar va a tener pues mayor densidad, va a ser mucho más difícil atravesarlo en los momentos donde vamos a intervenir esa vía lagrimal. En cuanto a sus dimensiones, la fosa del saco lagrimal es de más o menos 16 milímetros de alto, un ancho de 4 a 9 milímetros y una profundidad de 2 milímetros. Y este pues va a tener pues unas dimensiones un poco más pequeñas en el caso de las mujeres. Y pues recordar, esta porción del hueso lagrimal es mucho más blanda y pues es fácil romperla durante los procedimientos de recanalización, por lo cual pues hay que tener bastante precaución. Y dentro de esta fosa lagrimal vamos a encontrar también dos referencias importantes que son las crestas de la fosa lagrimal, una cresta posterior y una cresta anterior, las cuales tienen relación con esa estructura que es el tendón cantal medial. El tendón cantal medial entonces es un sitio de origen del músculo orbicular del ojo y pues este va a estar dispuesto aquí como vemos en las foticos de dos vientres o dos ramas, una rama posterior y una rama anterior, los cuales son importantes ya que estos rodean o abrazan ese conducto perdón, el saco lagrimal en su tercio superior. Entonces, pues aquí vemos cómo está la disposición ya con las demás estructuras, pues el septum orbital y las estructuras ya del párpado. Entonces, estas fibras de las ramas anterior y posterior se van a insertar sobre esas crestas anterior y posterior de la fosa del saco lagrimal. Y la implicación de esto es que mediante la contracción del orbicular en estas porciones, lo que hace es que ejerce presión sobre el saco lagrimal y adicionalmente sobre los canalículos que van a pasar por debajo de esa rama anterior del tendón palpebral medial. Y a partir de ahí es que ya hablamos de este concepto que es el de la bomba lagrimal, la cual explica cómo se da toda esa mecánica para el drenaje de la lágrima. Entonces, con el parpadeo normal y durante las propiedades físicas normales de la lágrima, donde tiende a evaporarse un gran componente acuoso, la lágrima se va a disponer hacia los márgenes palpebral superior e inferior. Y a partir de ahí, con el cierre palpebral, pues hay una contracción de dos componentes de ese músculo orbicular, un componente pretarse del componente palpebral directamente. Entonces, eso lo que va a favorecer es que haya una horizontalización de los canalículos, aparte pues de la compresión sobre el saco lagrimal. Y esto pues lo que favorece es que haya una presión positiva en dirección, pues primero hacia el canalículo y luego el saco, que va a dirigir toda esa secreción lagrimal ya hacia el conducto nasolagrimal y su drenaje hacia la nariz. Y finalmente, cuando ya tenemos una apertura palpebral, se relaja ese músculo orbicular, lo que hace es que genera una presión negativa al distender ese saco lagrimal, lo cual hace que la lágrima pues se dirija desde el canalículo hacia el saco lagrimal y quede ahí pues en la medida en que se haga todo ese proceso mecánico del parpadeo. Y ya, digamos, para tener en cuenta también, no podemos hablar solamente de la anatomía de la vía lagrimal sin hablar de esas relaciones que tiene con la anatomía nasal. Si recordamos, pues la cavidad nasal va a estar, pues digamos, limitada en dos porciones en condiciones normales iguales mediante esa estructura cartilaginosa, que es el tabique nasal, pero pues digamos en individuos que tengan una marcada desviación de ese tabique, pues eso nos va a limitar mucho la visualización que podamos tener de las estructuras de la pared lateral de la nariz que van a ser las importantes para nuestro abordaje. Esas estructuras corresponden con esas tres formaciones que son los cornetes que van superior, que tiene pues realmente una formación muy, pues bastante, eh, ¿cómo dijera? Rudimentaria, el cornete medio y el cornete inferior, y por debajo pues de estas formaciones vamos a encontrar los meatos que son espacios. Y pues digamos desde el punto de vista funcional, recordando que estos están ahí porque son los que favorecen la formación de un flujo turbulento del aire desde pues la narina hacia ya el resto de la vía aérea superior. Y aquí visto en otra cara, entonces lo que nos vamos a centrar va a ser principalmente en el cornete medio, el cornete inferior. En el cornete medio
puesto que, digamos, su porción más anterior va a estar en relación con pues, virtualmente con la localización del saco lagrimal y adicionalmente porque este cornete medio pues, va a estar en relación con una estructura muy importante que es la lámina papirácea del hueso etmoidal, digamos la cual es importante ya que durante la manipulación de toda esa vía lagrimal, esa lámina papirácea es bastante susceptible a romperse y pues digamos, siendo una estructura tan delgada y va a estar en relación con pues todo ese seno etmoidal que va a estar altamente neumatizado. Y ya en el caso del cornete inferior, como vemos acá, si seccionáramos esos cornetes, pues este va a estar en relación con la emergencia de ese conducto nasolagrimal, que es finalmente donde drena toda esa lágrima de la que hemos venido hablando. Ya entrando entonces en la evaluación y la reparación quirúrgica de esos casos de trauma y centrándonos en el desgarro canalicular traumático, pues digamos, para empezar, el desgarro o laceración canalicular se trata de una lesión que es de carácter súbito, donde va a haber pues, un daño en ese sistema de drenaje especial, específicamente del canalículo. Y pues tener en cuenta que el párpado como estructura, pues digamos, es muy diferente, perdón, el sistema y el canalículo o el canto medial va a ser una estructura bastante distinta del resto del párpado, ya que este no va a estar asociado directamente con una estructura tarsal. Entonces, cuando hablamos de los casos de trauma y cuando tengamos, digamos, una cinemática donde hay una fuerza importante que logre desplazar esa porción medial del párpado desde el canto medio, donde, pues, como pudimos ver, hay una fuerte o una marcada adhesión dada por esas estructuras musculares. Lo que esto pues, va a favorecer es que haya una avulsión del tejido de esa cara medial del párpado. En ese orden de ideas, entonces podríamos clasificar ese trauma canalicular en dos grandes grupos. Un trauma directo, el cual va a estar principal dado por un mecanismo penetrante y entre esos podemos ver pues, la ocurrencia mediante diversos tipos de cuerpos extraños como pueden ser de vidrio, metálicos, incluso materia orgánica, que es importante tener en cuenta por la contaminación y pues que no es infrecuente las mordeduras de perro. En estos casos, la mordedura de perro aumenta muchísimo la probabilidad de lesión canalicular. Se ha comparado más o menos un 36,5% cuando son por mordeduras de perro versus un 3,6% de probabilidad cuando es por otras causas. Y en el otro lado tenemos el trauma canalicular indirecto que va a estar generalmente asociado con heridas mucho más extensas, digamos traumas de tipo contundente como puñetazos o pinchazos con el dedo, pero lo más frecuente aquí van a ser lesiones difusas, donde no podemos ignorar pues todo lo que sucede en temas de accidentes de tránsito o caída, donde pues además vamos a encontrar la asociación pues con fracturas de la pared orbitaria o pues con politraumatismo ya en otros lugares del cuerpo. En cuanto a los factores de riesgo, se han definido tres grandes. Por una parte tenemos la edad. El trauma canalicular va a ser mucho más frecuente en niños o en adultos jóvenes. Y en el caso de heridas faciales, pues digamos, vamos a encontrar asociación con laceraciones o desgarros a nivel del sistema canalicular en el 20% de los casos. Los niños con mayor susceptibilidad para ese tipo de lesiones van a ser los menores de 4 años y pues estos son los que van a estar más en relación pues, con el riesgo por mordedura de perro. El grupo etario que tiene el menor eh, riesgo para ese tipo de traumas son los pacientes con mediana edad y este riesgo se aumenta nuevamente en los pacientes ya ancianos, ya que esos van a tener una mayor propensión para caerse. En cuanto a la distribución por sexo, es mucho mayor en los hombres que en las mujeres y eso tiene relación ya con los factores de exposición ambiental. Todos los tipos de trauma contundente y pues todas esas condiciones violentas pues son mayores en los hombres. Igualmente pues también podemos considerar el uso de ganchos anzuelos, el uso de tóxicos que puedan condicionar una caída o pues también esas condiciones violentas. Se ha escrito también en el trauma obstétrico estos desgarros a través del canal de parto y como complicación quirúrgica de procedimientos que ya estemos realizando sobre pues, la cara o directamente pues, sobre las estructuras del parto. Entonces ya entramos en la identificación del desgarro. Esta pues se puede hacer y generalmente es una visualización directa. Sin embargo, pues digamos en muchos casos donde encontramos un desplazamiento lateral importante de esas estructuras del canto medial, donde pues ya va a ser altamente diciente de ese trauma canalicular.
Esto lo que va a dificultar es más que la identificación del borde proximal, la identificación del borde distal del desgarro. Entonces lo que vamos a hacer, y pues digamos una de las ayudas que tenemos es el uso de las sondas de Bowman, es primero pues hacer una limpieza adecuada de la herida, identificando pues un tejido que va a ser más bien circular o blanquecino alrededor de un tejido pues mucoso que va a ser más rosado. Y cuando eso no se logra identificar a pesar del uso pues de la sonda de Bowman, podemos pues valernos de otras ayudas como puede ser la inyección de fluoresceína o de aire a través del canalículo que esté intacto o pues que tenga el menor daño. Y lo que vamos a ver ahí pues va a ser como la aparición de unas burbujas o pues ya de la fluoresceína, pues ya con el uso de las luces de azul cobalto. Y otras ayudas que se han descrito, pues es el uso de una inyección de viscoelástico o felinefrina tópica, lo cual pues favorece que haya una constricción de los tejidos vasculares y también musculares que facilite la identificación del borde distal de ese desgarro. Entonces, cuando estamos evaluando estos pacientes, pues siempre hay que indagar o revisar las demás signos pues, que nos orienten a esas trauma facial múltiple y eso pues va a elevar mucho la sospecha de laceración canalicular y también pues considerar el riesgo de que existan heridas profundas. Eh, Todas estas heridas van a considerarse realmente heridas contaminadas y pues aquí es muy importante indagar por el estado de inmunización del paciente para determinar si requiere alguna clase de esquema antitetánico y también las alergias para el uso de los medicamentos antibióticos. En cuanto a la sospecha de cuerpo extraño retenido, pues digamos es importante hacer también una evaluación muy completa del globo ocular y los anexos, ya que pues digamos no es infrecuente encontrar, pues especialmente en esos traumas indirectos, problemas como el estallido ocular, pues que va a ser realmente la emergencia en el manejo de estos pacientes y no propiamente pues el desgarro de la vía lagrimal. Y frente a esta sospecha que tengamos de cuerpos extraños retenidos, pues aquí es donde cobra utilidad el uso de imágenes diagnósticas como la tomografía de órbitas. Entonces, a partir de aquí surge una pregunta y es, para preservar esa vía de drenaje lagrimal, ¿cuál sería la importancia de posicionar un soporte de silicona, que es como la estructura que nos va a dar más la mano en estos casos? Y la respuesta está en que, digamos, en medio de todo ese proceso inflamatorio y posteriormente ese proceso cicatricial, toda esa vía de drenaje va a ser susceptible al colapso y al cierre finalmente, lo cual pues podría tener ya implicaciones a nivel de síntomas del paciente como epífora y pues ya el resto de condiciones de la superficie ocular que conocemos. Entonces, para eso ya entramos propiamente en el procedimiento de la reparación conalicular, cuyo objetivo va a estar dado principalmente en reunir los bordes desgarrados de la mucosa del canalículo que pues tenga una adecuada alineación anatómica. Frente a eso hay que tener en cuenta pues que la reparación inmediata no es mandatoria, como les mencionaba en las diapositivas previas. Primero hay que descartar cualquier otro grado de lesión sobre el globo ocular o que pueda poner en riesgo la visión del paciente. Y frente a eso, pues lo que se ha encontrado en series de casos de pacientes es que se ha logrado una reparación exitosa sin mayores efectos pues, negativos hasta 72 horas después del trauma. Y pues incluso se han reportado pacientes con esa reparación exitosa después de 5 días tras la lesión inicial. Volviendo un poco sobre ese proceso cicatricial que mencionaba frente a la importancia de esas sondas de silicona, los pacientes que no se reparan nunca esa vía lagrimal, ese sistema de drenaje, presentan más o menos un 50% de oclusión y esto pues, se va a ver especialmente en pacientes jóvenes. Cuando hablamos de desgarros monocanaliculares, realmente el pronóstico suele ser un poco impredecible. Como hay pacientes que no se reparan, como hablamos aquí, ese 50%, y no desarrollan ningún síntoma secundario, pues por el drenaje que se da por el resto del sistema, pues igual puede suceder. Y también tener en cuenta que a pesar de que hagamos una reparación adecuada y pronta de estas lesiones, igual pueden complicarse y puede haber obstrucción, estenosis y un flujo lagrimal aberrante que requiera más adelante de una intervención sobre esa vía lagrimal. Entonces vamos a hablar de tres técnicas para la reparación de ese sistema canalicular y de la vía lagrimal. Estos van a ser dos técnicas que van a ser pues, una intubación bicanalicular y la otra que va a ser una intubación monocanalicular.
Y las tres comparten pues unos pasos comunes que son ya como la preparación del paciente, ya de la preparación de la vía para realizar todo el proceso de intubación. Entonces, pues iniciamos con la anestesia tópica para evitar molestias durante una irrigación inicial con solución salina para limpiar pues la mayor parte de partículas grandes que haya sobre la herida. Y vamos a limpiar pues, los bordes de la piel con una solución con alcohol para poder hacer la inyección de la anestesia local. Para eso vamos a utilizar la lidocaína y epinefrina entre el 1 y el 2%, lo cual aparte de su efecto anestésico, pues vamos a valernos de su efecto hemostático también. Y ya con el paciente pues, debidamente anestesiado, vamos a hacer la limpieza profunda y preparación con yodados al 5% para posteriormente pues, emplear el dilatador puntal que nos permite el paso de las diferentes sondas que vamos a ver. Entonces comenzamos con esta primera técnica de intubación bicanalicular que se realiza con este instrumento que es el soporte de Crawford. Este pues es, como vemos, una estructura que tiene dos bordes o dos varillas que tienen pues un diámetro de 0,7 milímetros y pues una dimensión de más o menos 40 milímetros de longitud. Y esa se continúa ya con una sonda pues, de silicona que tiene un diámetro un poquito mayor de 1 milímetro. Y digamos en muchos de los que encontramos van a tener esta punta olivada que pues, favorece el paso de la varilla a través de los sistemas canalicular sin generar pues, mayor lesión o mayor pues, fricción que pudiera lesionar más ese canalículo. Entonces, ya propiamente en la técnica lo que hacemos es que identificando ese borde proximal de la herida, se hace el paso inicial de la varilla y luego, pues ya una vez identificado el borde distal, se pasa nuevamente. Aquí, pues recordar la angulación que tiene ese saco lagrimal, que no es directamente paralela al eje sagital del paciente, sino que tiene una angulación mayor como hacia 118 grados. Y aquí, pues ya hacemos el paso hacia el conducto nasolagrimal y finalmente hacia la nariz. Luego se hace exactamente lo mismo sobre el canalículo que está intacto y pues digamos ya habiendo pues logrado pues todo, sacar las sondas de silicona a través de la nariz, pues lo que vamos a hacer es el afrontamiento de la mucosa del canalículo. Para eso utilizamos una sutura absorbible, generalmente de Vicryl 6 ceros. Se hace primero el afrontamiento de la mucosa canalicular y ya luego el afrontamiento pues del resto de los tejidos musculares y finalmente de la piel. Perdón, se utiliza 7 ceros en la mucosa canalicular y 6 ceros ya se puede utilizar en piel. Y aquí pues lo que vemos es como la aproximación de esa mucosa canalicular, se utilizan puntos, pues describían como puntos en colchonero y pues finalmente lo que vamos a hacer es cortar las varillas y se pueden anudar los dos extremos de la sonda, pues que no queden visibles, que queden contenidas dentro de la nariz, ya que eso puede generar bastante molestia sobre el paciente y teniendo la precaución de no anudarlas pues con mucha presión porque esto puede también desviar o generar tracción sobre el saco y sobre el conducto nasolagrimal. Continuamos con la intubación con la sonda o soporte en cola de cerdo, que es este instrumento. Lo que vemos es que tiene una circunferencia y aquí en la punta no se alcanza a ver muy bien, pero aquí hay como un orificio a través del cual vamos a pasar una sutura. Estas sondas en cola de cerdo pues tienen diferentes medidas con base en la circunferencia que forman. Tenemos de 11, de 8 y de 7 milímetros y estas pues normalmente vienen así pues con sonda en ambos extremos. Entonces, hablando propiamente de la técnica que vamos a emplear, lo que se hace es que, pues, digamos, invirtiendo la disposición de la sonda, vamos a ingresarla a través del canalículo que está, del punto y el canalículo que están intactos, y se va a girar, pues, en sentido inverso, buscando, pues, que salga a través del borde distal del canalículo que está lesionado. Aquí hay que tener en cuenta y es que esta técnica es válida únicamente y pues que nos daremos cuenta realmente sobre la práctica cuando los pacientes tienen ese canalículo común. Entonces, recordando lo que les mencionaba, en ese 10% que tienen el ingreso por separado de los canalículos hacia el saco lagrimal, pues esta técnica no vamos a poderla realizar. Entonces, volviendo sobre ella, una vez obtenemos ese extremo de la sonda donde tenemos ese orificio, cuando sale por el borde distal del desgarro, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a pasar una sutura generalmente de nylon y pues digamos lo que hacemos es devolver todo ese trayecto de la sonda en cola de cerdo
para obtener nuevamente la sutura en el otro extremo y traccionamos hasta que tengamos pues solamente uno de los bordes de la sutura, dejando el otro pues a través del sistema canalicular. Y pues ya lo que hacemos después es que se puede hacer el mismo paso sobre el borde proximal del desgarro y vamos a cortar una sonda de silicona, la cual vamos pues a introducir a través de esa sutura de nylon. Entonces ya pues va a ser realmente es como una guía. Vamos a introducir la sonda a través del sistema canalicular hasta pues ya afrontar esos dos bordes del desgarro y finalmente pues vamos a anudar los dos extremos de la sutura que de modo que me permitan pues aquí tener los bordes de la sonda ahí afrontados. Y finalmente, pues hacemos lo mismo que en la técnica anterior de afrontar la mucosa del canalículo, la estructura pues, muscular del párpado lesionado y finalmente la piel. Y ya para finalizar, una vez ya tenemos afrontados todos esos tejidos, es que con una ayuda de una pinza, lo que hacemos es traccionar esa sonda para que esa unión o esa sutura que hicimos aquí, ese nudo, no quede expuesto, sino que quede aquí dentro de todo el sistema canalicular que ya reparamos. Y ya por último, tenemos la técnica para la intubación monocanalicular que se va a realizar con esta sonda que es una sonda mini monoca. Esta, pues digamos, particularmente cuenta con un collarete en su porción más proximal, la cual tiene, pues digamos, este cabezal de 2 milímetros que permite como dar mayor estabilidad sobre el punto lagrimal y pues ya luego se continúa con toda la sonda de silicona, como hemos venido hablando, que tiene en este caso pues un diámetro de 0,64 milímetros y pues digamos todo ese cabezal es de más o menos 40 milímetros. Y pues digamos en algunas formas que podemos encontrar esa sonda mínimo noca puede ser parecida al soporte de Crawford, con una punta, una varilla con una punta pues olivar, en los casos donde se pueda sacar a través también de la nariz. Entonces, para la técnica, normalmente como se realiza, no se utiliza la varilla ni nada, sino que se corta más o menos 10 milímetros de la porción desde la sonda y pues se hace la identificación del, del borde proximal del desgarro. A través de ahí, pues entonces se hace el primer paso de la sonda y pues vamos a ubicar todo ese cabezal sobre el punto lagrimal. Esto pues suele requerir un poco de tracción y tensión ahí. Y luego lo que se hace es que identificando muy bien el borde distal del desgarro, pues se pasa el borde de la sonda. Esto pues requiere muchas veces también de algo de presión porque pues digamos no tenemos ese soporte que teníamos en el caso de la técnica con el soporte de Crawford. Y aquí pues digamos se va a pasar una sutura alrededor del borde desgarrado para fijar esa sonda y pues que no se vaya a mover de ahí. Finalmente, pues ya ubicado y fijada la sonda, pues lo que se hace ya es el afrontamiento del tejido de la mucosa canalicular y ya la reparación del músculo y finalmente pues de la piel. Ya para los cuidados postoperatorios, entonces estos pacientes los vamos a dejar cubiertos pues con un buen antibiótico durante una semana y pues para tener en cuenta esas sondas y esos soportes hay que retirarlos. Generalmente se hace el retiro a los 6 meses. En el caso de la sonda en cola de cerdo, pues esa sonda de silicona lo vamos a hacer como los pasos inversos. Nuevamente traccionamos esa sondita de silicona para exponer el nudo que habíamos creado entre ambos extremos. Se corta y con una pinza pues se van a tirar ambas al tiempo. Y cuando tenemos estos prolapsos en los soportes de Crawford, pues normalmente por la incomodidad y digamos por lo que comparten esa anatomía con la nariz, pues cuando estos se van a prolapsar, normalmente hay que retirarlos en ese momento, ya que pueden traer más molestias para el paciente. Y listo, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Bueno, muy bien. Ok, voy a poner el, ¿cómo se llama? El audífono para poder hablar. Bueno, Alejandro, súper bien. ¿Alguna pregunta? Leoriana, Yeliana, ¿viste alguito de vía lagrimal mientras estuviste rotando, que terminaste la rotación la semana pasada?
Sí, doctor, estuve en dos lácteos con la doctora Dolmes, Ah, en dos. bueno. Bueno, ¿y alguno ha tenido la oportunidad de ver trauma de la vía lagrimal por mordedura de perro? ¿O por un puño? ¿O por una caída? ¿Que hayan tenido que repararla? Sí, doctora, a mí en una ocasión me tocó un niño con mordedura de perro. Una señora por mordedura de perro, perdón. Perfecto. ¿Y qué hicieron? Cuéntanos. Doc, pues usted la llevó a cirugía. Ella tenía, utilizamos, fueron el pigtail, Sí. en cola de cerdo para poder hacer la reconstrucción del mismo. Y afortunadamente la señora quedó súper bien. Ah, bueno. Bien importante eso que estás diciendo, porque siempre que ustedes vean un trauma de cara, revisen el ángulo interno del ojo. A veces el paciente ya no llega suturado al servicio de oftalmología porque tuvo un trauma y simplemente lo mandan para revisión del ojo porque está con una hemorragia subconjuntival o el paciente está quejando de algo y uno no revisa bien el ángulo interno. Cuando tengan ese antecedente, que ha sido un puño, que ha sido un gancho, que ha sido un perro, cualquier cosa, a veces hay unas lesiones muy sutiles y solamente los oftalmólogos nos damos cuenta de eso porque a veces se ven como si estuvieran perfectamente alineadas. Y si no se hace la canalización inmediata, pues después es difícil, estos pacientes quedan con consecuencias a largo plazo, entonces tener muy en cuenta eso de revisar a la lámpara de hendidura siempre la vía lagrimal, donde usualmente en esa parte del trayecto entre el punto lagrimal y el canalículo, en canalículo superior e inferior puede haber una sección y ya vieron lo fácil que es de reparar. Entonces, muy importante emplear siempre la sonda de silicón. Ya vieron las tres opciones que tenemos. Tal vez la que más empleamos en la clínica de oftalmología es la de cola de cerdo, donde si hay un tramo distal, uno puede, metiendo la sonda de cerdo del lado sano hacia el lado de la lesión, entonces uno puede canalizar y muy fácil reparar la vía lagrimal y después sutura el párpado, hace un buen afrontamiento. Entonces tener muy en cuenta eso. Esa sonda pues se deja por varios semanas ahí, después se retira sin ningún problema, usualmente no le molesta al paciente. Bueno, ¿algún comentario? ¿Otro comentario? Hay otra cosa que mostró Alejandro que me gustó mucho, que para que ustedes que están evaluando pacientes de blefaroplastia, a veces la porción lateral de la glándula lágrima, la porción, como tiene dos porciones, hay una porción herniada. No sé si vieron lo claro que estaban los esquemas de las dos porciones para que cuando evalúen en una blefaroplastia que hay una mucha prominencia lateral, sospechar de una tosis de la porción de la glándula lagrimal. Entonces, esa hay que elevarla y corregir intraoperatoriamente la tosis de la glándula lagrimal. Me gustó mucho ese esquema. Quedó muy clarito. ¿Lo vieron? Sí, doctor. Sí. Bueno, entonces, ¿algún comentario más? Bueno, entonces, para todos, bueno, feliz regreso después de la semana de receso para todos. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego.